caracterizado por un flujo retrógrado del contenido gástrico o duodenal al esófago. Y es que todos tenemos un reflujo gastroesofágico que es postprandial fisiológico normal. Debe ser asintomático, pero cuando ya ese reflujo causa síntomas o complicaciones, es donde voy a hablar como tal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Además de eso, es el trastorno más común en consulta externa, es del 10 al 20% de la población lo tiene. En Colombia específicamente, el último estudio del 2016 nos habla sobre una prevalencia del 11.98% y esa prevalencia va a ser muy variable en los países porque a mayor obesidad, mayor aumento de la presión intraabdominal y más enfermedad por reflujo gastroesofágico va a haber. Además de eso, tenemos datos de que por cada 7 mujeres que sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico, un hombre tiene reflujo. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar que estos 3 factores van a ser fundamentales y es que cualquier condición en la que tenga una disfunción del esfínter esofágico inferior o la relajación transitoria que le llaman, me va a aumentar la presión intraabdominal o por una hernia hiatal esofágica me va a predisponer a una exposición excesiva del ácido gástrico, ya que esto hace que todo el contenido gástrico fluya hacia el esófago y sea el causante de los síntomas y las lesiones en la mucosa. La fisiopatología es mucho, pues abarca mucho más, es multifactorial porque también va a depender la intensidad con la que se perciben los síntomas, variables en cada individuo de una neuromodulación que hay del sistema nervioso central y periférico. Pero en general, digamos que estos 3 factores que son la disfunción del esfínter esofágico inferior, el aumento de la presión intraabdominal y la hernia hiatal esofágica es lo que más va a predisponer a ese reflujo, a ese contenido gástrico retrógrado y que me dé pues esta enfermedad. Estas van a ser las principales, pero también hay que tener en cuenta que hay otras cosas ahí como el vaciamiento gástrico, el bolsillo ácido y unos procesos como de la inervación esofágica. Bueno, los factores de riesgo o detonantes de la enfermedad, principalmente la obesidad, es muy importante. Está por 2 mecanismos, el aumento de la presión intraabdominal y también da mayor factor de riesgo para hernia hiatal. Además de esto, el alcohol, por la estimulación de las células parietales en el revestimiento del estómago, que son las responsables de la producción del ácido clorhídrico. También el tabaco, que reduce la salivación básica, que es la que ayuda como a compensar un poco ese pH gástrico y por eso también me favorece ese mecanismo. Las bebidas carbonatadas, que por el ácido carbónico aumentan la acidez en el estómago y hay que tener muy en cuenta que dentro de medicamentos voy a tener un espectro muy amplio por 3 mecanismos. La reducción de la presión del esfínter esofágico inferior, principalmente AINES y el ASA, los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, los calcioantagonistas alteran el vaciamiento gástrico y por lesión de la mucosa como tal, que ahí tenemos el grupo de los bifosfonatos, el ácido ascórbico, doxiciclina, clindamicina, también quimioterapéuticos, entre otros. Bueno, entonces para clasificar la enfermedad hay varias clasificaciones, múltiples clasificaciones. Una de las más usadas es esta de Montreal. Esta me va a clasificar en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Cuando hablamos de síndromes esofágicos sintomáticos, es los síntomas que llamamos típicos, que son pirosis y regurgitación. Esos son los síntomas típicos. Y lo que yo necesito para que me hagan diagnóstico es que estos síntomas típicos sean 2 o más episodios a la semana por más de 3 semanas. Ya con eso vamos a ver más adelante qué me hace el diagnóstico. Si esto se presentan una vez al mes, no cuentan. O sea, la definición es 2 o más episodios a la semana por más de 3 semanas. Esos síntomas típicos pueden estar o no asociados a lesiones esofágicas. Cuando no están asociados, se llama reflujo gastroesofágico no erosivo, que esa va a ser la mayoría en un 70%. Pero también puede estar asociado a lesiones esofágicas como la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y adenocarcinomas, o sea, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Por otra parte, tenemos los síntomas extraesofágicos, que esos se definen como síntomas y signos diferentes a la pirosis o la regurgitación, que son los que llamamos atípicos,
como la tos, disnea, asma por reflujo, laringitis, que son generados por la misma enfermedad y ameritan un tratamiento. Pero lo más importante es tener claro los típicos, que predominantemente es la pirosis. Bueno, del 2 a 3%, y eso es importante, parte de las complicaciones en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, del 2 a 3% de los pacientes van a hacer esofagitis. De los que hacen esofagitis, las complicaciones van a ser la úlcera esofágica, la estenosis, cáncer y el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión premaligna donde se cambia ese recubrimiento normal de la porción terminal del esófago, que es epitelio escamoso estratificado, y se reemplaza por epitelio intestinal o cilíndrico. Eso es una lesión premaligna y es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, estos pacientes, pues si de entrada llegan con esto, no nos vamos a quedar como manejándolos, hay que remitirlos porque necesitan estudios posteriores. Bueno, hablemos del diagnóstico y las pruebas que tenemos disponibles. Entonces, si tiene esos síntomas típicos de los que hablamos, pirosis, regurgitación, 2 o más episodios a la semana por más de 3 semanas, ya con eso yo tengo un diagnóstico. Si quiero objetivizar como más esos síntomas, hay varias escalas para hacerlo sobre los síntomas. Hay una que es la HER2, que es un cuestionario y pues le hace como las preguntas sobre síntomas y la periodicidad como esos síntomas, y si me da un puntaje mayor de 8 es alto y muy sugestivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero pues en general, con solamente esos síntomas en esa definición, yo ya tendría el diagnóstico. Tenemos la prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, es muy buena, tiene una sensibilidad del 78% y especificidad del 54%, y las guías dicen que puede hacer el diagnóstico con los síntomas y después hacerle igual la prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, que consiste en 8 semanas de inhibidor de bomba de protones una vez al día. Si a las 8 semanas el paciente mejora, ya tiene diagnóstico y continúa pues en manejo de tratamiento. Bueno, un punto importante es la endoscopia. Se hace siempre cuando se hace. Entonces, el reflujo como tal no es una enfermedad premaligna, pero el que lo tiene 5 veces más riesgo de tener cáncer de esófago. Entonces, la sobrevida de ese cáncer de esófago a los 5 años es un 11%. Por eso uno estaría más tranquilo de tener al menos como una endoscopia basal y saber si tiene una esofagitis severa, un Barrett. Entonces, no se manda siempre, digamos que no es un examen que se mande de rutina, pero de entrada yo lo podría mandar en hombres porque tiene mayor riesgo. El que relata que que hace más de 5 años tiene los síntomas, que tenga un antecedente de primer grado de consanguinidad de cáncer esofagogástrico, y el paciente que tiene banderas rojas. ¿Qué banderas rojas? Disfagia, que vomite todo el día, que tenga melenas, anemia, que haya perdido peso, que esté haciendo una hemorragia gastrointestinal. Siempre en esas banderas rojas pienso en cáncer de esófago y estómago y se gana pues la endoscopia. También esa endoscopia me ayuda a ver el grado de esofagitis, que es la imagen que estamos viendo a la derecha, que es la clasificación de Los Ángeles, que me clasifica la esofagitis en leve, que es el grado A y B, y grave, que es el grado C y D. Bueno, esa endoscopia, o sea, la endoscopia por reflujo gastroesofágico siempre lleva biopsia, siempre debe ir acompañada de la biopsia. También otra indicación que tenemos ahí es si el paciente con esofagitis grave, después de darle la terapia, o sea, CID, después de darle la terapia con inhibidor de bomba de protones, debemos mandarle una endoscopia de control, porque a veces cuando está la esofagitis en un proceso inflamatorio muy severo y se le hace la primera endoscopia como de base, no se logra ver que a veces hay cambio de esófago de Barrett. Hay una metaplasia, entonces se le manda la primera endoscopia, se hace la terapia con inhibidor de bomba de protones y posteriormente se manda una endoscopia de control para ver que ya haya cicatrizado y para ver que no tenga metaplasia. Entonces, esa es otra de las indicaciones. Ya la pH-metría y la pH-impedanciometría son pruebas de monitoreo ambulatorio que van a medir el pH a nivel del esófago
y el volumen esofágico. Esas pues son pruebas ya más avanzadas, tienen indicación en pacientes que tengan síntomas persistentes con endoscopia normal y tengan, pues y sigan con los síntomas, o pacientes que tengan síntomas atípicos con endoscopia normal. Ya más avanzados que eso está la manometría esofágica, como si se descarta por todos los otros, el paciente sigue con síntomas y le han salido como todas las otras pruebas diagnósticas de las que hemos hablado negativas, pero ya esos son manejos más avanzados. Entonces, en resumen, la clínica, si tiene síntomas típicos, ya con eso diagnostica. Si empieza el inhibidor de bomba de protones, cambia los estilos de vida o tiene alguna bandera roja, entonces sigue igual, endoscopia. Y si con la endoscopia y la clínica sigue mal, entonces ahí ya pienso en la pH-metría o la pH-impedanciometría. Bueno, dentro de las medidas no farmacológicas, muy importante la obesidad, bajar de peso, por lo que hablamos de la presión intraabdominal, alimentos, las grasas, los tomates, los cítricos, las bebidas carbonatadas por el ácido carbónico, el chocolate, son alimentos que predisponen, no hay que quitarlos todos, pero sí como tratar de identificar cuáles de estos están dándole los síntomas y suspenderlo. Fraccionar las comidas 5 a 6 veces al día sirve. No comer y acostarse inmediatamente, esperar de 2 a 3 horas. Y la posición izquierda, pues se habla que dormir en posición izquierda sirve porque va a llevar como los alimentos directamente al fundus y al cuerpo gástrico y evita un paso retrógrado por el ángulo de His, que es el que está ahí señalado, favorece como que sea una barrera y no favorezca el reflujo. Evitar el consumo de alcohol, tabaco y las bebidas oscuras. Bueno, en la parte del tratamiento, entonces, como les decía, tenemos la prueba terapéutica con el inhibidor de bomba de protones, se da una vez al día por 8 semanas. Estos son los que tenemos disponibles con los nombres comerciales. Los pacientes que más se van a beneficiar son los que tienen esos síntomas clásicos de los que hablamos, que no tengan ningún signo de alarma. Hay guías que hablan como de darlo 2 a 4 semanas y evaluar, pero en general 8 semanas una vez al día y ya evaluamos después de eso. Son superiores respecto a otros medicamentos para los síntomas típicos y es importante que si vamos a enviar la endoscopia por alguna indicación que tengamos, se deben suspender de 2 a 4 semanas, antes de enviar la endoscopia. Otros medicamentos disponibles que tenemos, entonces están los antiácidos, todos los que existen, los anti-H2 y el baclofeno. Es muy importante que los antiácidos no son como tal un manejo de primera línea como para hacerlos en monoterapia, porque eso es lo que van a hacer es neutralizar, pero en realidad el inhibidor de bomba de protones es el que va a inhibir esa TPasa, que es la que me va a producir esos hidrogeniones que son los causantes de la enfermedad. Entonces, el antiácido me neutraliza, lo puedo dejar si suspendo el inhibidor de bomba de protones para enviar la endoscopia, pero siempre tiene que estar el inhibidor de bomba de protones. El anti-H2 acá solo tenemos disponible la famotidina, la ranitidina ya está pues, descontinuada desde el 2019. Y tenemos el baclofeno, que va a reducir la relajación del esfínter esofágico inferior. También tiene evidencia, pero nunca se envía de primera línea. Siempre voy escalando en la terapia. Bueno, acá aprovechando para hablar un poquito de la embarazada, tenemos medidas no farmacológicas, más los antiácidos, más el sucralfato, que va a ser la primera línea en ellas. Es un agente protector de la mucosa y se puede pensar en un anti-H2 que es categoría B en el embarazo o en el inhibidor de bomba de protones, excepto el omeprazol que es categoría C y no se debe dar en el embarazo. Bueno, ¿qué pacientes van a ir a tratamiento quirúrgico? Entonces es muy complicado, ya si son pacientes que no se controlan los síntomas a pesar de los medicamentos, hay que remitirlo al especialista. Si tiene medicamentos en altas dosis,
por tiempo prolongado, una clasificación, la que hablamos de Los Ángeles CUD. También son pacientes que se va a empezar a pensar en un tratamiento quirúrgico, que tengan complicaciones, una hernia hiatal grande, y pacientes que van a ser buenos candidatos son los que tienen esos síntomas típicos, menores de 70 años o que hayan tenido síntomas mayores a 3 años. Pacientes que tengan síntomas menos de 3 años no se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico. Los que les va peor son los que tienen los síntomas atípicos o una pH-metría donde no se muestra el reflujo o que no responde a ninguna de las terapias que hay como disponibles. Bueno, ya para concluir, entonces siempre las medidas no farmacológicas son pilar fundamental. Muchas veces se les da al paciente el tratamiento farmacológico, pero no corrigen las medidas no farmacológicas y es muy difícil que con el tinto, el cigarrillo, el alcohol, la obesidad vayan a mejorar. Entonces, siempre pensar en la parte no farmacológica y ya luego el tratamiento. Todas las guías recomiendan el inhibidor de bomba de protones en pacientes que no tengan signos de alarma como prueba terapéutica. Y es muy importante que ser como un poquito flexibles a la hora de las indicaciones de la endoscopia, porque no va a haber una relación directamente proporcional entre los síntomas y los hallazgos. Entonces, de la esofagitis y ojo con el cáncer gástrico y esófago. Entonces, debemos ser como más laxos a la hora de las indicaciones de la endoscopia porque realmente la prevalencia es alta y la supervivencia no es muy buena. El paciente que no tiene banderas rojas y no responde a la terapia inicial se debe escalar en el tratamiento, pero siempre teniendo en cuenta que si hay alguna indicación de endoscopia, alguna bandera roja, se le manda el examen y se remite por lo que hablamos del riesgo de cáncer gástrico y esófago. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o ya damos por terminada la sesión? Estefa, mil gracias. Yo creo que quedó súper claro el tema. Listo, perfecto. Feliz noche, que descansen. Súper la charla. Gracias, Estefa. Feliz noche para todos. Muy completo todo, muchas gracias.